Lo que estás a punto de ver no es una historia de éxito, es una historia real, con crisis reales, números reales y momentos que ninguno de los dos quisiera repetir. Hoy te voy a mostrar el reto con Alejo. Tiene 24 años, vive en Colombia y el 4 de mayo arrancamos juntos un reto de 30 días con una sola regla: documentar todo en público sin editar la realidad. Mira, Alejo facturaba $2.500 al mes. Todo venía de referidos. No tenía sistema, no tenía outreach, no tenía proceso de venta. La meta en el reto era generar $3.000 adicionales en 30 días, implementando mi sistema Creador 360. Ahora estamos aquí y te lo cuento porque lo que pasó en esos 30 días no fue lo que planeamos. Hubo una muerte familiar, hubo un workshop que no se llenó, hubo 3 días donde yo mismo me apagué y aún así, lo más poderoso fue que el sistema siguió operando. Así que lo que estás a punto de ver es esa historia completa, sin maquillar nada. Te veo dentro. Yo me di cuenta haciendo la investigación, en mercado, toda la estructura que yo tenía, que el pique era yo. A la final yo era el que... Y me apagué unos cuantos días. Yo creo que me apagué como por 3 o 4 días y ahí fue algo fundamental, algo crítico. Porque El sistema sostiene lo que la emoción no puede sostener. El sistema lo es todo, muchachos. El sistema es clave, porque hubieron días... Cerramos el mes en $6.720. Mi nombre es Alejandro, vivo en la ciudad de Río Negro, aquí cerquita de Medellín. Tengo 24 años, ya la próxima semana cumplo 25. Entonces, sí, empecé con ese camino aquí siendo un editor. Quise empezar a escalar, me interesó mucho lo que son los infoproductos y a la fecha de hoy me considero un consultor de infoproductos. Ayudo a marcas personales a escalar sus cuellos a través de sus cuellos de botella, solucionarlos y escalarlos. Bueno, no, Fabio, contando aquí una historia rápida, me acuerdo en diciembre esa reunión que tuvimos cuando quise entrar a Creador, quise ver qué puntos, me auditaste mi negocio. Y nos dimos cuenta que había mucho por mejorar, tenía muchas creencias, tenía muchas falencias y en las cuales solo con ese valor que me diste en esa auditoría que me diste, pasé de ese diciembre de $800 al 4 de mayo a casi $2.500, $2.600 en solo ese lapso de tiempo. Algo que me marcó mucho cuando me dijo Fabio es que si usted no sienta unas bases sólidas, el edificio se cae, la casa se cae, todo se cae. Total, Alejo, fantástico. Yo creo que hay algo muy claro que también debemos dejar claro para que todos tengan contexto, es que Alejo de diciembre al 4 de mayo evolucionó su negocio de cierta manera, ¿cierto? Ajustó algunos campos, algunas áreas en las que representaba incrementar su ingreso, pero también su estructura, pero generó un modelo de negocio donde Alejo dependía de los referidos y eso fue lo que realmente lo hizo pues un candidato apto para este reto, para llevarlo al siguiente nivel. Yo no sé si es que tenía mucha suerte, pero siempre tenía clientes, era gracias a otro, o ya sea el voz a voz, o que ese me recomendó con ese, pero no tenía más allá de mi círculo, o sea, y llegó un punto donde mi círculo, sí, se fue expandiendo, tuvo una expansión, pero se estancó, se quedó ahí. O sea, llegamos a un punto donde no teníamos negocio. O sea, me dijo, no, usted no tiene negocio, usted tiene un emprendimiento que le ha ayudado así, pero no tiene un negocio. Alejo, hablemos acerca de la decisión pública, ¿te acuerdas? O sea, cuando yo te conté y yo te dije que quería hacer un reto, que consideraba que tú estabas con las cualidades y que estabas en la posición idónea para poder llevar tu negocio y escalar no solamente tu negocio, pero a ti como dueño de empresa, como dueño de negocio, como creador, como operador, al siguiente nivel. Alejo, ¿por qué aceptaste exponerte así, de esa manera, a una audiencia pública? O sea, mostrar todo lo que estabas haciendo. Cuando yo te lo propuse, ¿por qué lo aceptaste, Alejo? En pocas palabras, no tenía nada que perder. Habían dos opciones, o me quedaba en ese punto toda mi vida, o tomaba riesgos, acciones que me ayudaran a retarme a tal punto de subir mi nivel. Porque algo que he aprendido yo en mi vida y pues algo ya personal mío, en mi vida, siempre cuando tomo retos que veo tan grandes es cuando más subo, más crezco. Entonces,
¿Qué dije? Fabio me llegó con una idea así, me llamó un día, me dijo, parce, vamos a hacer un reto, vamos a hacerlo así, 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 vamos a estructurarlo de esa manera que til. Y la primera palabra, sin pensarlo, muchachos, o sea, la verdad no le voy a decir mentiras, yo le dije, vamos a eso, no tenemos nada que perder, vamos a organizarlo, va a ser un reto gigante. ¿Por qué? Estaba en un punto, muchachos, que no tenía, estaba en un techo, estaba agobiado, pero muchas de las cosas que propusimos en eso no se cumplieron mucho. Y es algo que ahora le vamos a contar al detalle porque eso sí fue una completa odisea. Quédense, tienen que quedarse ahora porque vamos a contarle todo lo que fue. Eso fue una película. Ojalá hubiéramos documentado todo ese proceso, Fabio. No, qué chimba eso, no. Sí, fue poderoso y dijiste algo muy poderoso. Yo creo que, Alejo, cuando te hice la propuesta, yo recuerdo que te dijiste, no, vamos a meterle de una, viejo Fabio, hagámosle con toda. Y eso es muy chévere, ¿no? Y eso es muy poderoso, pero la gran mayoría de las veces, cuando operamos desde esa perspectiva, estamos operando desde una mentalidad y desde ser un operador emocional, ¿no? Somos muy emocionales y nos dejamos llevar por el momento, porque suena bien la idea, porque parece bien. ¿Te dio miedo en ese momento, después de que empezamos, después de que te mandé la propuesta, te dio miedo exponerte de esa manera afuera al público o no, Alejo? Mi vida siempre algo que me marcó mucho en un libro de Napoleón Hill era de quemar los barcos. Quema los barcos. ¿Qué más tiene para perder? Piense y hágase rico. El primer libro que me leí en mi vida, siempre me quedó esa frase marcada, queme los barcos. No tiene más nada que perder, o sea, no hay dos opciones. Era cumplirlo o cumplirlo. Así como yo he hecho la gran mayoría de mis decisiones en mi vida, esta fue una de esas y créanlo, Fabio, nunca sentí miedo. Ya al final, usted sí lo pudo notar que y ahí sí me entró varias emociones de... El riesgo era mutuo. Alejo arriesgaba y yo arriesgaba, pero la verdad era que arriesgábamos a ganar y no a perder. Estamos arriesgando a ganar y no a perder. Y eso es lo que yo creo que marcó la diferencia en lo que estábamos haciendo. Arriesgar a ganar. Yo creo que yo nunca consideré que pasara lo que pasara íbamos a perder. Yo consideré que estábamos arriesgando y estábamos saliendo al campo de juego a jugar, no a tratar de no perder, sino a jugar a ganar. Salimos con toda. Salimos a meterle las ganas a esto. Alejo, ahora entremos en detalle acerca de lo que es lo que fueron el comienzo de este reto, el comienzo de esta odisea, como lo llamaste en un momento atrás. Y lo primero que hicimos fue identificar dentro del Creador 360 el núcleo del formato de la órbita de Flywheel es el PIC, ¿cierto? ¿Qué es el PIC? Es el Personal Ideal Client, tu cliente ideal. ¿Quién es ese cliente ideal? Y creo que ahí partimos. ¿Quién era ese cliente ideal para Alejo? Hablamos un poco, luego le identificamos los painkillers, los dolores de cabeza, qué era lo que le costaba más a ese cliente de Alejo. Y cuéntame un poquitico de ese proceso y luego avanzamos y contamos nuestra primera victoria que fue temprano en el reto, ¿no? Un punto ideal de lo primero que hicimos con Creador 360 fue el hecho de encontrar mi cliente perfecto, mi cliente ideal. Esa persona que siempre, sí o sí, empezamos a identificar al detalle. Era tanto el detalle que yo sabía, solo con tener una conversación con esa persona, qué era lo que le faltaba. Porque teníamos tan claro nuestra persona, tan expuestos sus dolores, tan expuestos sus problemas, lo que le hacía falta, dónde estaba, que yo podía llegar con solo tener una conversación con él, saber en qué punto estaba y cómo yo le podía ayudar por 3, 4 cositas. Entonces así empezamos en ese proceso de la investigación de nuestro PIC, desglosando y estructurándolo a tal manera de que tengo la persona ideal, empezaron a llegar los clientes, el creador, el founder, o como yo lo llamaba ese PIC, porque yo le puse nombre, o sea, yo dije, yo le hablo a founders. Cuando yo empecé a hablarle y ponerle nombre a ese PIC, fuego cambió, como dijo Fabio al principio. Yo me di cuenta haciendo la investigación, el mercado, toda la estructura que yo tenía, que el PIC era yo. A la final yo era el que tenía los problemas, yo era lo que resolvía y en mi proceso, ahí circunstancialmente yo fui creciendo y viendo y dándome cuenta de que a la final yo era la persona que pasó por ahí y por eso yo estoy dando esa solución. Entonces, cuando yo puse nombre a mis founders, me di cuenta que ya eran personas que facturaban un rango de dinero, tenían ciertas comunidades,
estructuraban y crecían más a la par. Entonces fue algo que me dio y me mostró mucho en el crecimiento también. Fue el primer paso que nos mostró mucha y nos dio mucha claridad en ese primer proceso del reto. Sí, qué curioso, Alejo, que tener tanta claridad en tu pick nos representó, pues, poder decirle a personas que no, ¿no? Empezar a descartar personas, pero qué curioso que fue justamente tener claro ese pick, tan claro y detallado ese pick, que, como en inglés, pick se traduce en lo que es fotografía. Tenías tu propia fotografía y sabías quién eras y quién habías estado y dónde habías estado en algún momento. Pero curioso que el primer cliente que te llegó, que tuvimos dentro del proceso, fue un cliente que no cumplía con tu pick. ¿Te acuerdas? Y aquí viene una parte interesante porque fue a hablarle a una persona que de pronto no cumplía con los requerimientos de tu cliente ideal. Pero recuerdo que me llamaste y me dijiste, Fabio, ¿y qué hacemos en este caso? ¿Qué vamos a trabajar en esto? Yo estaba pensando esto y lo otro, pero cuéntanos tú qué fue lo que pasó allí, Alejo, para que las personas tengan claridad y contexto en lo que fue tu primera venta dentro del reto y que no era pues tu cliente ideal, ¿no? Sí, fue algo muy curioso porque cuando empezamos todo el proceso, bueno, y hicimos unos pasos, hicimos el primer lanzamiento de los videos, que fue también empezar a lanzarnos con los videos, empezamos a lanzar los videos, a estructurar la biografía, generar y crear contenido con intención, empezar a crear esa atracción. Y qué mejor momento cuando empiezas a crecer algo, a lanzar algo, siempre hay como ese boom, esa energía, entonces aprovechando ese momentum y todo lo que ya venimos estructurando, la biografía, el contenido con intención, empezaron a llegar cierto tipo de personas, empezaron a llegar personas interesadas. Entonces llegó una persona de allá también de Estados Unidos y me respondió el call to action de la biografía, llenó el formulario y nos dimos cuenta de que no capacitaba, no servía para el PIC. La persona quedó ahí, no puede, no es tu PIC, o sea, no podemos hacer nada. Aún así el parcero tenga dinero, tenga todo. Lo que hicimos fue proponerle y hacerle un modelo de asesoría tipo consultoría en donde yo le explicaba por qué no era mi PIC y qué podía ayudarle yo desde mi conocimiento a salvaguardar su necesidad. Entonces la persona era una persona que venía desde cero, quería empezar pero no tenía muy claro dónde ir. Entonces lo que hicimos fue ofrecerle, mira, te ofrezco una consultoría. Esa consultoría me acuerdo que yo la dije por $270, no teniendo en cuenta si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Y la persona en ese mismo momento, listo, vamos para esa. Me pagó los $270 y desde donde estábamos ahora estamos acá en lo máximo. Acabamos de cerrar nuestra primera venta, el primer video que tuvo cierto reconocimiento en mi cuenta, por ahí lo pueden ver, como en toda la montaña rusa, siempre hay una bajada dura y venía la bajada dura, muchachos, y se vino la primera crisis de este reto, que fue algo duro, la verdad, fue un momento bastante caótico, que fue que estamos en este punto y luego bajamos, pero duro, muy duro. Como les venía diciendo, muchachos, fue una completa odisea y todo se radicó también en el punto de que en la primera semana y nosotros iniciando el reto a los 4 o 5 días, me parece, falleció mi abuelo, nos llegó la noticia. Ya venía en estado crítico de salud y nos llegó la noticia de que había fallecido. Y fue un momento, la verdad, bastante tenso para la familia, internamente también fue algo muy, se puede decir, duro aquí personal, porque era un fallecimiento que no se esperaba, nos cogió mucho de sorpresa. Y recuerdo esos momentos donde yo, por estar en la familia, me estuve unos días en el pueblo con mi familia y empecé a ver como que ya estaba como perdiendo esa emoción del reto, estaba bajándome un poquito, pero yo ya tenía un compromiso, y yo entendía algo que puede sonar muy frío y todo, pero esa es la vida, así es la vida. Entonces ya pasé mi duelo, pasé los momentos, una persona que ya vivió, agradecí por lo que me dio, por todo lo que vivió, porque al final es sangre de mi, y yo sangre de mi papá, entonces tiene sangre mía. Y bueno, empezamos en ese proceso, lo superamos
Después, eso fue antes de la ida a la ciudad, de mi viaje. Entonces fue aún más traumático hacer todo en tan poco tiempo. Eso reto, ¿verdad? Ahora hago memoria de que fue una completa odisea. O sea, empezando nos pasa eso, luego viene el viaje y luego era como un obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, y si no era una cosa, era la otra, pero nunca dijimos o nunca una conversación entre Fabio y yo de que no lo vamos a cumplir. Siempre era, vamos a meterle, vamos a hacerle. Fabio a veces se decía como que no, pero yo estaba ahí, o yo también me desconcentraba y Fabio me chuzaba ahí también, y también es parte de, o sea, el equipo también fue muy importante y sin eso no lo hubiéramos logrado. Alejo, eso me pareció muy poderoso o sea, honestamente, en algún momento cuando pasó eso de tu abuelo, porque es algo pues que nadie espera, que cosas ocurren en la vida de las personas, honestamente, Alejo, ¿consideraste en algún momento de pronto dijiste, yo creo que mejor espero y hago el reto después? No, no, no. O sea, yo sí tengo algo muy claro en mi vida, es que a mi palabra nunca fallo. Y yo ya había dado mi palabra, ya había subido mis primeros videos, ya había dado mi palabra a Fabio y no había vuelta atrás. O sea, no había vuelta atrás. Como yo dije ahorita, o sea, yo quemo los barcos hasta el punto de que es vida o muerte. O sea, no tengo otra opción. Es eso o eso. No tengo plan B, plan C, plan C, plan B, plan D, porque cuando ya empiezas a usar las excusas como lógica, es que no vas a crecer nunca en tu vida. Alejo, ¿cómo se sintió crear tu primer workshop pago? Qué fue eso detonante en ese proceso de crear tu primer workshop pago y qué sentiste, qué pensaste, qué expectativa tenías, ¿no? Si te costó en algún momento trabajo, digamos, aterrizar todo este concepto, porque, o sea, venías de no haber hecho nunca un workshop, ¿no? Entonces, tener que hacer tu primer workshop y hacerlo pago aparte de eso. Hablemos un poquitico de eso y luego hablamos del tema de lo que escogiste para el workshop, porque me parece muy curioso. Bueno, sí, después de esas 2 semanas de completa odisea, aún así estábamos comenzando, apenas venía lo bueno. La montaña rusa, como lo dijo Fabio ahorita, subió el nivel, cogió más velocidad y empezó a subir y a bajar a niveles que bastante preocupantes unos días, bastante alegres otros días, pero a la final todo era así. ¿Qué pasó? Después de esos días venía la segunda semana para cumplir con los otros 15 días, que era el workshop. El workshop era lo que me iba a catapultar a mí para crecer, tanto en la facturación como en los clientes que yo iba a tener. Ese era el objetivo principal. ¿Qué pasó en ese workshop? Al ser mi primer workshop, yo tenía que empezar a preparar el workshop, crear el contenido del workshop, pero ahí fue donde la bomba estalló. Los clientes también pendientes de mi crisis anterior, no estaba cumpliendo antes, tenía que cumplir el reto, tenía que subir contenido y todo se empezó a trastornar en caos y a una bola de nieve, y esa bola de nieve eran días de completa locura porque al estar tanto en una crisis llega a un punto en el que estaba haciendo todo y apagando incendios a un nivel que no se lo deseaba a nadie, la verdad, no se lo deseaba a nadie, que eran tantos flancos por atacar, que había momentos que tanto estrés y tanto compromiso, pero siempre confiando en el proceso, siempre confiando, siempre diciendo que esto lo vamos a lograr, hasta el punto de que yo salía después de grabar con un cliente que vive por allá a 40, 50 minutos de mi casa, y en la calle ponía el trípode, una casa bonita, micrófono, vamos a grabar, listo, así era el nivel de compromiso, porque no había de otra. O sea, el tiempo era mi tiempo era tan limitado que cualquier momento era bueno. O sea, en el punto, veo aquí un lugar, listo, cámara en mano, grabar contenido. Me iba para un café, 10, 15, tengo 20, 15 minuticos, guión, cámara en mano, pum, grabo. Yo siempre he sido muy relajado, le decía a Fabio, no, tranquilo, no vamos a hacer publicidad, vamos a hacerlo nosotros, yo estoy confiado de esto. Y a veces me pasa un poquito de confianza, o sea, creo tanto en mí que esa confianza ya se vuelve un poquito peligrosa, hasta el punto de que, muchachos, no vendimos lo que esperábamos.
no vendimos nada de los que esperábamos. Donde el sistema reveló al operador que es Alejo, porque recuerdo que te dije, bueno, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer esto, metámosle un poquitico aquí, metámosle un poquitico acá, y vamos a ejecutar OFCO, ¿no? Outreach, follow-up, conversaciones y oferta, y vamos a llenar el workshop. Y yo creo que ahí fue crítico el sistema dentro de Creador 360, el sistema de seguimiento y de todo lo que tenemos. Fue crítico en ese proceso porque Alejo empezó a moverse, empezó a avanzar, y eso fue algo que marcó diferencia también. Pero Alejo, independientemente de todo eso, ahorita nos cuentas un poquitico acerca de lo que fue el sistema OFCO, cómo funcionó para ti, cómo empezaste a moverlo, pero no, el objetivo eran 20 personas en el workshop y llegaron solamente 10. 10. Qué pasó Alejo, cuando sentiste que no llegaron las personas que estabas esperando? ¿Qué sentiste en ese momento? No, muchas cosas en la cabeza, mucha frustración, muchos pensamientos negativos. Normalmente cuando uno entra en esos momentos, ahí atacan todos los momentos que ya vienes tú suprimiendo antes en ese proceso. Vimos en un punto en el que no se cumplía, la persona no estaba generando, y ya veníamos con el proceso las semanas anteriores del sistema OFCO, que también es importante hablar de eso, porque eso fue el game changer completo. Pero la verdad, la primera semana no me lo tomaba en serio. ¿Por qué? Por lo mismo de la confianza, de que yo sabía que me iban a llegar muchas personas, de que los clientes que me iban a apoyar. Entonces empecé como a crear esa cierta sobreconfianza, que cuando vi la realidad dije, no, esto es otra vuelta. Con Fabio tomamos la decisión que, hermano, usted no está haciendo el off, usted no está haciendo seguimiento, usted no está llegando a más personas. Ya le escribió a las personas que le han dado like, se han suscrito a las nuevas personas, le han dado seguir nuevamente, las personas que responden a las historias. Y yo dije, no estoy haciendo nada de eso. Entonces empecé en esa semana antes, me acuerdo que eran 15, 20 personas al día, hablaba todos los días, nunca había prospectado tanto en mi vida, la verdad. Y gracias a ese sistema se podía decir que sí, no se cumplió la meta que teníamos, que era sencilla, de 20 personas, que yo decía, no, eso es súper sencillo, 20 personas, eso no es nada. Y llegamos a un punto hasta de empezar a mandar tantos mensajes para llenar eso. A la final llegaron 10. Claro, porque esa fue la tercera semana y la meta eran $3,000 adicionales a lo que ya venías facturando. O sea, 2,500 más 3,000, la meta era terminar en 5,500 al mes. Y al ver que el workshop pues no se va llenado como esperábamos, solamente 10 personas, de pronto eso pues nos ataca a todos, ¿no? A mí también me atacó. Yo creo que me sentí en ese momento un poquitico frustrado, porque tienen que entender algo. Cuando hacemos un reto, no depende de que yo te dé todas las herramientas. Yo siempre he dicho, yo te puedo dar todas las herramientas, te puedo dar toda la guía, yo te puedo dar la estructura, yo te puedo dar todo, pero jamás te podré dar las ganas. Las ganas son tuyas. Y no era que Alejo no tuviera ganas, simplemente que los resultados de las acciones que había tomado no estaban dándose como él esperaba, y eso mentalmente nos afecta a todos. La verdad, sí, Alejo me golpeó fuerte y me apagué unos cuantos días. Yo creo que me apagué como por 3 o 4 días, y ahí fue algo fundamental, algo crítico, porque pues si se apaga tu mentor, ¿cierto? Si se apaga la persona que te está guiando, ¿cómo sigues operando, no? ¿Cómo sentiste esos 3 días en los que me apagué, Alejo? ¿Qué sentiste en esos momentos? La verdad sí me sorprendió un poco, me acuerdo de esos primeros días, pero yo también entendía de que yo también estaba así, o sea, estábamos los dos así, estábamos en un punto crítico, que dijimos, wow, eso está más oscuro que otra cosa, no hay luz acá. Pero bueno, o sea, yo llegué a un punto de, bueno, lo voy a intentar, no voy a fracasar. Siempre algo que me digo es que no fracasa el que lo intenta, fracasa el que se rinde. Y es algo que siempre me lo he repetido, y dije, bueno, y ahí entró algo muy chimba, que empezamos también a ver luz, que a la final fue un cliente que yo tenía, vimos ese potencial en ese cliente corporativo, y empezamos a ver luz por ahí, empezamos a crear estrategias en base a lo que teníamos. Sí, no había salido como nosotros esperábamos, no habíamos
visto como lo teníamos presupuestado, estructurado, pero así es la vida, muchachos. O sea, uno no se puede detener porque las cosas no salgan como cuando uno las tiene planeadas. El mundo es un mundo tan efímero que hoy puede pasar una cosa o mañana otra. Y nos dimos cuenta de que si, bueno, si nos estaba mostrando esa oportunidad y ese crecimiento que yo había hecho por crear contenido, por subir mi nivel de conciencia, por mostrarme más, por mi desarrollo, empezaron a los mismos clientes percibieran tanto ese valor que dijeron, bueno, vamos a estructurar algo, vamos a proponer algo, queremos algo en mente contigo. Sí, porque yo recuerdo que cuando yo me quedé callado esos 3 días y luego apareció esta oportunidad del cliente corporativo, lo primero que yo pensé es lo siguiente, o sea, el cliente corporativo apareció porque Alejo siguió operando, porque seguiste operando. El sistema abrió otros canales y otras oportunidades que no contábamos con ellas, pero eso es lo que hace un buen sistema, tener la capacidad de abrir otras puertas, abrir otras posibilidades. Y ahí fue donde ocurrió el cliente corporativo y me acuerdo cuando Alejo me mandó el mensaje, me dijo, Fabio, esto y esto. Y entonces le dije, vamos a tratarlo, vamos a presentar la oferta, a estructurarla, a presentarla. Pero lo que te digas, cuando Alejo llegó con esa noticia de que lo ha cerrado, hermano, yo creo que todo cambió, ¿no? Todo cambió porque ahora el reto se convirtió en algo mucho más real, mucho más vivo, porque Alejo cerró un contrato de 2.500, ¿cuánto es, Alejo? Ofrecimos 2.500 y a la final lo cerramos en 2.000. 2.000. 2.000 más, 2.000 más el 10%. más el 10% de regalías con respecto a las ventas y todo eso. O sea que es un contrato sustancial y significativo para lo que Alejo venía haciendo. Y eso nos abrió una luz, pero aparte de eso, eso nos devolvió la confianza, nos devolvió las ganas, nos devolvió la energía, nos recargó de nuevo. Y justamente mientras estaba pasando lo del cierre del corporativo, llegó también el primer high ticket, Alejo. Hablemos. Y gracias al sistema de creador encontramos algo válido que era empezar a tener conversaciones, a buscar más personas, a generar y mandar ofertas. Y sí, se mandaron muchas ofertas, nunca llegaron, pero gracias a ese sistema que nunca se dejó operar, porque obviamente necesitamos operar, llegó nuestro primer high ticket. Llegó una persona que sí, habíamos mandado muchas ofertas, pero nos dimos cuenta de que también teníamos leads calientes, leads que ya en mucho tiempo habían trabajado con nosotros, que eso, que lo otro, entonces empezamos a atacar esos puntos. Y con esa confianza del coaching, del corporativo cerrado, con las mismas ganas, llegó eso. Fue algo como mágico, fue una negociación también dura, porque la persona no quería, estaba muy reacia, pero no vendimos desde la necesidad, vendimos desde la oferta, desde que era una oportunidad. Eso primordial lo vendimos como una oportunidad. El mismo proceso, se trata de que reconozcas tu valor, porque la mayoría de las veces las personas que ofrecemos servicios tangibles o intangibles como lo hacemos nosotros en el mundo de la digital, en la economía de los creadores, tenemos la tendencia a menospreciar nuestro valor. El cliente corporativo, el workshop y la auditoría que hiciste son 4.220 sumados a los 2.500 mensuales que ya tenías. Cerramos el mes en $6.720. $6.720. Mi programa, mi consultoría de Creador 360 te enseña cómo facturar 10K, $10.000 mensuales de forma recurrente. Obviamente, en 30 días llegamos a una cifra muy grande, muy significativa, pero lo importante es lo que sigue de aquí en adelante, ¿cierto, Alejo? Lo importante es el proceso. Y yo creo que me hables un poquitico, Alejo, porque esto es importante, de cuánto valor tuvo haber logrado la cifra, pero cuánto valor tuvo más el proceso que viviste o que vivimos en este reto. Sentar las primeras bases con lo que es el proceso, la persona que tienes que convertirte para tener ese dinero primero. Porque sí, muchas personas quieren tener $10.000 ya, pero para tú tener $10.000 tienes que convertirte en un tipo de persona. Y eso es con lo que me quedo de ese proceso, en lo que yo pasé desde el 4 de mayo hasta el 4 de junio, todo el proceso que yo vi, en la persona que me fui construyendo día a día, en cómo yo fui luchando, cambiando,
superándome. Con eso es lo que verdaderamente me quedo. Y obviamente no me voy a disgustar, aquí no facturé por 3 mi negocio en solo 30 días. Eso ni en los mejores negocios físicos con cientos de miles de inversión lo pueden hacer. Estamos en la mejor época para lograr y construir negocios. Hoy la información es toda, pero hay mucha información que la gente se satura tanto con información que no toma acción. Estamos en el mejor momento para construir un negocio. Lo que te llevas como persona, no solo como operador, Alejo. Yo quiero que hables de la persona, del ser humano que está detrás de todo este negocio, de todo este reto que hiciste. No, Fabio, creo que las 3 primeras lecciones, y las tengo por aquí apuntadas, que me parecen muy importantes, hubieron muchas, pero las quiero aquí desglosar y resumir en 3, solo 3. Hice una introspección muy profunda de cómo habíamos logrado eso y qué lecciones podría haber yo sacado de eso, porque así como hubieron momentos buenos, también hubieron momentos malos que mostraron ciertas capacidades de mí que yo no conocía, como X o Y, estrés y cosas, que también es bueno hacer introspección y cómo tú hacer para empezar a concientizar eso y transformarlo en una lección que tú puedas transformar en un aprendizaje ya logrado. Las 3 lecciones que tengo yo: sistema sostiene lo que la emoción no puede sostener. El sistema lo es todo, muchachos. La segunda: una meta no solo te exige lograrlo, te exige convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Y la tercera, para concluir aquí, Fabio: el proceso no se ve limpio, pero igual cuenta. Es mejor hecho que perfecto, muchachos. No hay nada más. Las palabras sobran para describir lo que pasó. Creo que después de 1 hora y media que llevamos aquí casi, nada fue perfecto. No salió como esperábamos. Sí, ojalá pudiéramos mostrar el primer borrador del planning que teníamos y ver cómo eso... Sí, fue un punto donde nosotros teníamos una base, pero nada de lo que como lo teníamos planteado así pasó. Yo te voy a compartir mis 3 aprendizajes porque pues este reto fue mutuo, ¿no? Fue tanto tuyo como mío. Y dentro de estos 30 días que vivimos juntos en este reto, hubieron 3 cosas que se destacaron fundamentalmente para mí. La primera lección que yo me llevo, Alejo, es que el mentor también se cae, mi hermano. El mentor también se cae. Y lo más importante de cuando el mentor se cae es que tenga la capacidad de volver, ¿cierto? De volver, porque eso es lo que marca la diferencia. No abandonar. La segunda lección, Alejo. Aprendí algo del sistema que de pronto no había vivido antes con ningún otro cliente, y fue justamente que un sistema completo opera por múltiples canales. Y la tercera lección que me llevo, Alejo, es que, y creo que esto lo aprendimos juntos, apostar en público te obliga a aprender lo que nunca aprenderías en privado. Porque es muy fácil decir voy a hacer y no decirle a nadie. Voy a crear y no decirle a nadie. Muchas veces, ¿cuántas veces has dicho, el lunes empiezo, la próxima semana lo hago y termino no haciéndolo, termino no llegando? Pero como no se lo dije a nadie, no pasó nada. Pero cuando lo hacemos en público, este reto fue público, fue abierto y hoy estamos demostrándote de dónde venimos, qué fue lo que vivimos y qué fue lo que ocurrió. Aquí no hay nada montado. Hoy Alejo habló de su corazón y habló de su experiencia. Yo hablé igual de lo que vivimos juntos. Y creo que esto es lo que hoy me llevo, Alejo, estas 3 lecciones, ¿cierto? De apostarle al hacerlo en público. Yo te voy a invitar a que te arriesgues, ¿cierto? A que te arriesgues a vivir al máximo. Así que con eso que quiero dejar. Y Alejo, vamos a cerrar rápidamente, porque ya estamos cerrando aquí. ¿Qué viene para Alejo en los próximos 90 días? Alejo, cuéntanos rápidamente qué viene para ti en los próximos 90 días. Pero para que cierres con broche de oro, mi hermano, dime, ¿qué le dirías a las personas que están dispuestas a arrancar su propio reto o que están considerando entrar a Creador 360? Cuéntame, ¿qué viene para los 90 días y qué sería eso que le dices a esas personas? ¿Qué viene para los próximos 90 días? Final de año, muchachos. Primero, escalar tanto monetariamente. Tenemos que empezar ya a tocar esos números de 10,000, 15,000 dólares al mes. Se viene eso, pero con estructura y sistema. Se vienen otro workshop, se viene otro más contenido, se viene más estructura, se viene todo lo que tenemos, no lo podemos dejar ahí.
Ya lo hicimos, ya lo logramos, pero tenemos que llevarlo al siguiente nivel. Se vienen más workshops, se viene más estructura, se viene más contenido, se viene más ofertas, se viene más clientes, se viene mucho más valor, se viene en YouTube, se vienen muchas cositas que vamos a hacer que esto escale a números que verdaderamente nos gusten, porque como les dije ahorita, esto no hay un techo. Aquí el techo somos nosotros mismos. Y si yo mismo hoy no tengo techo, mis sueños no tienen techo, no hay que bajarle. Así que a final de año, muchachos, así como mis clientes, con todo, con mi sistema, con todo, vamos a llegar y escalar. Y lo que escucharon, muchachos, estamos en el mejor momento para tomar oportunidades. La información está y no hay nada mejor que un programa que te lleve a lograr todo lo que tú cumples con verdaderamente estructura. Vemos muchos programas que sí te venden el santo grial, pero no te venden lo que de verdad vale la pena y lo que de verdad cambia el sistema de una persona. Es lo que eres gracias a tus acciones, y eso es lo que más me llevo de este Creador 360, son las acciones que tú tienes que convertir para llegar a esa persona. Eso fue el reto con Alejo. ¡Wow! 30 días sin maquillar nada. Un abuelo que falleció. Un workshop que no se llenó. 3 días donde yo mismo me apagué. Y aún así, 30 días después, $4,220 adicionales, para un gran total de $6,720 el mes. Para mí el reto más auténtico que he vivido. No porque todo salió perfecto, no, sino porque el sistema siguió operando cuando ninguno de los dos estaba en su mejor momento. Eso es lo que Creador 360 está diseñado para hacer. Ahora, si mientras veías el video te reconociste en alguno de los momentos de Alejo, o quizá tú también tienes un negocio que depende solo de referidos, o tal vez sientes que tienes más potencial del que tus números demuestran, entonces lo que construimos con Alejo también puede construirse contigo. En el link que aparece aquí en la pantalla puedes ver el BCL completo del sistema. Te explico en detalle cómo funciona Creador 360, cuál es mi modelo y cómo saber si calificas para entrar. Pero espera, porque sé lo que estás pensando. Y no, no te voy a pedir que compres nada todavía. Solo quiero que vayas, veas el video, entiende el sistema. Y si el sistema y los resultados que produce resuenan contigo, en el video te digo cómo puedes unirte a la comunidad de Creador 360. Te veo dentro.